Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Hebreos. Hoy día estamos en capítulo 9 hablando del santuario, pero vamos a comenzar con un momento de oración. Gracias, Padre, por hoy día. Gracias por todo lo que nos da. Y, Señor, pedimos que nosotros podamos comprender la riqueza de tus escrituras y que nos puede hacer sabio y también que podamos servirte como siempre, teniendo vidas fructíferas. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Yo creo que el mundo no tiene mucho interés en lo que era el arca. Incluso cuando uno menciona la palabra el arca, o está pensando en Noé, o quizás de Indiana Jones buscando el arca perdido. Pero resulta que el arca para los judíos era algo sumamente importante. Era lo que ellos llevaban en la guerra en el tiempo de Samuel y Elí. Y en ese tiempo también se perdió ante la guerra. Así que el arca era algo muy importante porque representaba la misma presencia de Dios en la vida de ellos. Entonces, a lo largo del libro de Hebreos hemos estado estudiando que el pacto nuevo es mucho mejor que el pacto antiguo. El pacto antiguo era la ley de Moisés. El pacto nuevo es la salvación en Cristo Jesús, que según Jeremías es algo específicamente especial para los judíos, pero a lo largo del Nuevo Testamento vemos importante para la iglesia también. Por hecho, en la cena del Señor, Cristo dijo, esta es la sangre de nuevo pacto, simbolizando, digamos, de que nuestra salvación ahora es algo basada en la sangre derramada de Cristo en la cruz y no en los becerros y animales del Antiguo Testamento. Así que la palabra clave del libro de Hebreos es la palabra mejor. Y muchas veces, y vimos esto la semana pasada, mejor sacrificio, mejor santuario, mejor pacto, mejores promesas, etc. Ahora, el capítulo hoy vamos a leer, no todo, pero una buena porción, Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la tabla del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de la cual cosa no se puede hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es medidor de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Ahora, vamos a saltar ahora hasta el versículo 23, donde dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Sí, está hablando de los muebles del tabernáculo terrenal, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a lo que le espere. Entonces vamos así, fue un poco largo la lectura hoy día, pero estamos hablando sobre la diferencia entre lo terrenal, el santuario, el tabernáculo. Tabernáculo significa morada, porque simbolizaba la morada de Dios con el hombre. Entonces, en ese sentido, ese tabernáculo terrenal fue reemplazado por el, no reemplazado en verdad, es decir, que el verdadero estaba ya en el cielo. Y como ya estaba en el cielo, cada cosa en la tierra estaba simbolizando, como hablamos la semana pasada, como una sombra de lo verdadero que está en el cielo. Entonces vemos la importancia de esto. Cristo como sumo sacerdote, cuando Él resucitó de la tumba, tuvo un encuentro con María Magdalena. Y ella, cuando reconoció quién era, iba a abrazar y dijo, no, María, porque todavía no he ascendido a mi Padre. Pero más tarde, cuando Él va a aparecer con los discípulos, Él mismo va a decir a Tomás, Tomás, toma, pon tu mano aquí, tócame. ¿Qué fue la diferencia entre cuando dijo no a María y sí a Tomás? Sino porque en ese lapso de tiempo Cristo subió al Padre, cumpliendo el tipo de lo que estaba el sumo sacerdote una vez al año entrando al lugar santísimo, rociando la sangre. En ese caso, Cristo subió al Padre, ofreció su propio sacrificio, su propia sangre en un sentido, su muerte, fue aceptado por el Padre, después volvió y siguió en la tierra por los otros 40 días. Entonces vemos que en Cristo presentando a su Padre como el sumo sacerdote, hay tres cosas que vemos que es muchísimo mejor. Uno, el santuario estaba en el cielo, en la presencia misma de Dios y no en la tierra como simbólicamente. Número dos, fue la misma sangre de Cristo que fue ofrecido, no la sangre de los toros o otros animales. Y número tres, fue presentado una vez para siempre, no todos los años como lo hacían los sumos sacerdotes en el tabernáculo de la tierra. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que ahora el autor comienza a hablar de ciertos muebles, no mencioné todo, pero hay 7 muebles del tabernáculo terrenal que representan los 7 mismos muebles que está en el cielo. Entonces resulta que es como un kinder divino, es decir, que todo lo que está sucediendo en la tierra son cosas que está haciendo para que el ser humano, en enseñanza básica, porque sabemos que la Biblia fue escrito y revelado en lo que se llama revelación progresiva. El Antiguo Testamento, como Génesis, como el kinder, después la ley, como enseñanza básica, después llegando al Evangelio, que son como el Liceo, después llegando a las epístolas de Pablo y otras epístolas, que es como la universidad y Apocalipsis, que es posgraduado. Entonces, esa es como la forma que Dios está enseñando lo básico a los judíos a través de estos 7 muebles. Y estos 7 muebles, ellos, cada uno tiene cierto simbolismo, además,
pero todo con la idea de que en Éxodo 25, versículo 8, para que Dios habite entre su pueblo. Ahora, nosotros sabemos que Dios es omnipresente, está en todas partes, pero era la forma visible de mostrar que Dios andaba con los judíos a través de estos 7 muebles. Y los 7 muebles eran el altar de bronce, la fuente de bronce para purificar, la mesa con panes de proposición, candelabro, incensario de oro, arca del pacto y el propiciatorio con los querubines arriba. Entonces, este simbolismo se está mencionando tanto en capítulo 9 y 10 del libro de Hebreos. Y la idea es cómo acercarse a Dios. Entonces, en forma de simbolismo, la primera cosa uno va encontrando el altar de bronce tipo de la cruz, hablando de la salvación. Después, el fuente de agua de purificación habla de la santificación. Mesa de pan, alimentación espiritual. Luz, dirección espiritual. El altar de incienso es como la intercesión del Espíritu Santo por nosotros, y el propiciatorio es la santificación de parte de Dios. Por hecho que podemos decir, como Efesios 1:6, que ya somos aceptos en el amado. En Cristo somos aceptos a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que en cada uno de estos 7 también muebles, nosotros también vemos Cristo. Okay, vamos a ver que Cristo es nuestro sacrificio, el altar. Cristo nuestro purificador, la fuente. Cristo es nuestro intercesor, el altar de incienso. Cristo, el pan de vida, como la mesa. Cristo nuestra luz. También Cristo nuestra propiciación. Entonces, todo esto vamos a empezar a ver en más detalle. Lo que el autor dijo no puedo tocar en detalle. Vamos a tocar un poquito más en detalle, pero no tanto, por los pocos minutos que nosotros tenemos. En primer lugar, cuando uno está entrando al tabernáculo, la entrada estaba hacia el oriente. Así que la entrada al oriente, esa era una sola entrada. No había varias entradas, una sola entrada. Y esto en Hebreos capítulo 10, versículo 20, está tocando la carne de Cristo, cuál es el velo. Eso vamos a ver un momento más. Pero en el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 7, en el discurso de Cristo sobre Él es el buen pastor, también dice en Juan 10, versículo 7, yo soy la puerta a las ovejas. Entonces, piensa en el simbolismo. Cuando uno está entrando al tabernáculo, hay una sola puerta a la entrada hacia el oriente, y esa puerta, esa entrada representa Cristo. Cristo es la puerta. También dijo en el libro de Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la entrada hacia el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la única puerta. En Mateo 7, versículos 13 y 14, cuando Cristo está enseñando, dice que entrad por la puerta estrecha, el camino angosto. Hay que entrar por allá, no el ancho, donde van todos. Todos pueden a circular donde quiere, pero no en cuanto al tabernáculo. Hay una sola entrada, y esa entrada representa exclusivamente Cristo Jesús. Es igual como el arca de Noé también simboliza la salvación que ofrece Cristo, y había una sola puerta, la puerta de la cual Dios cerró una vez que ellos entraron. Entonces, una sola puerta, como dice Hechos 4, versículo 12, que dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, primeramente tenemos en ese simbolismo la entrada, que es simbolizando nuestra entrada solamente por Cristo Jesús. La primera cosa que vamos a ver al entrar es el altar de bronce. Ese altar hecho de bronce. Bronce en las escrituras simboliza juicio. Entonces resulta que ese juicio, el entrar los sacerdotes hacia ese altar, entonces ese está simbolizando la salvación que es en Cristo, y solamente por sangre. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
o no se hace remisión de pecado, no hay forma de ser salvo sin derramar la sangre de Cristo. Entonces, la primera cosa es representando la cruz del Calvario. Cristo Jesús murió por nosotros. La segunda cosa que va a encontrar, segundo mueble, se llama la fuente de bronce. Ahora, ese también es de bronce, pero tiene otro propósito. En el primero es con sangre, el segundo con agua. Y hay un rito de los sacerdotes para lavarse, y ese simbolizaba la santificación personal. Cuando una persona acepta a Cristo, es santo posicionalmente. Uno va al libro de Efesios o cualquier casi de las epístolas de Pablo y va a dirigirse hacia los santos. ¿Okay? Uno llega a ser santo cuando, no como el concepto católico, que uno es santo porque ha hecho un milagro o ha hecho un gran sacrificio, cosas así. Uno es santo por simplemente recibir a Cristo en verdad como su Salvador personal. Pero es una santidad posicional. En Cristo somos santos. Así que Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Está hablando de toda la gente de la iglesia de Éfeso. ¿Okay? A los santos, dice, y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Y qué es la clave? Santos en Cristo. Si estás en Cristo, eres santo. Si Cristo está en ti, eres santo. Pero esto es una santidad posicional. Es decir, cada ser humano, es decir, cada verdadero hijo de Dios es santo posicionalmente. Dice en Efesios 1, sentado en lugares celestiales. Pero si uno sigue leyendo en Efesios, ya a partir de capítulo 4, ya comienza a hablar de que necesitamos una santidad personal, de experiencia, es nuestro andar. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahí en capítulo 4 y en capítulo 5 ya comienza con todas las instrucciones de Pablo en cómo tener una vida de santificación personal. Nunca llegamos a la perfección a este lado del cielo, pero sí debemos estar en rumbo. Entonces en Efesios, cuando está hablando de la iglesia en general, dice lo siguiente, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que la palabra de Dios es el agua, pero aquí en cuanto alguien está llegando al agua para hacer ese rito de limpieza, simbolizando la santificación, para santificarla, la iglesia, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pedro lo puso de esa forma, repitiendo un versículo del Antiguo Testamento. En 1 de Pedro 1:16 dice: sed santos, porque yo soy santo. La idea, cuando Cristo estaba limpiando los pies de los discípulos, uno de los discípulos no quiso, y ese fue Pedro, porque dijo: no, yo no quiero que mi maestro esté lavando mis pies. Entonces Cristo insistió de que era parte del plan, de que debemos mostrar una humildad aún como líderes. Y resulta entonces Pedro dijo: bueno, si va a lavar mis pies, lava mi cabeza también, lava lo demás. Y Cristo dijo: no, porque uno que ya limpio no necesita limpiar nada más sino los pies. O en otras palabras, me imagino que un judío, como yo me acuerdo cuando estaba en camping, y resulta que en un bosque, así que uno va a una distancia, había duchas donde uno se duchaba, se limpiaba, todo bien, toalla limpiando, secando y todo. Pero sin embargo, si uno está volviendo a su lugar, a su carpa, ya caminando en camino de tierra, no importa cuántas veces ha duchado, va a llegar con los pies sucios. Es el contacto con el mundo, sigue sucio, pero lo demás limpio. Y eso es lo que Cristo estaba enseñando que a Pedro, así que ya está limpio por la palabra, que ya va a ser limpio, pero necesita una limpieza de los pies. En ese caso necesitamos una santificación de nuestra vida diaria caminando en este mundo. Entonces eso es lo que simbolizaba de la fuente de bronce para purificar, como Hebreos 10:22 dice que al acercarse Dios lavado el cuerpo con agua pura.
Después entrando al lugar, ya salido del atrio, ya llegando al lugar santo, 3 cosas en el lugar santo, uno de los cuales es la mesa con panes de la proposición. Esa está a la mano derecha. Como Cristo dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Entonces, el pan de vida, el pan es uno de los alimentos más básicos que hay en casi todas las sociedades. En nuestra sociedad acá en Chile hay mucho pan que se consume, ¿cierto? Y resulta que también en los tiempos bíblicos, de tal manera que cuando Cristo fue tentado y Satanás tentando que él convierta una piedra en pan, Cristo respondió un versículo del libro de Deuteronomio: no solo del pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, sabiendo de que el pan simboliza alimentación, y en ese caso hablamos de la alimentación espiritual. En Juan 6:35, cuando Cristo dijo, yo soy el pan de vida, y el que no come de ese cuerpo, entonces en este caso está hablando simbólicamente de recibir a Cristo como Salvador, como su salvación. Pero aquí en nuestro simbolismo acá, ese no es un pan una vez para siempre, sino que es la mantención, esa es la alimentación espiritual que necesitamos cuando estamos acercándonos a Dios. Cuando vamos a acercarnos a Dios, vamos por la entrada que es Cristo, vamos por el sacrificio de Cristo en la cruz, vamos por la limpieza de nuestras vidas, en nuestra experiencia de andar en la vida. Después, a la mano derecha necesitamos lo que simboliza el pan, que es la alimentación que Cristo nos da, y puede ser específicamente también en cuanto a la palabra de Dios. Cristo dice que es el verbo, la palabra que está escrita, digamos. Entonces aquí encontramos que nosotros necesitamos alimentarnos diariamente con el pan. Y resulta que mi suegro me enseñó algo muy interesante, que me dijo que los apetitos espirituales son opuestos de los apetitos carnales. ¿En qué sentido? Un apetito carnal, hambre, por ejemplo. Ayer no comí mucho y me daba mucha hambre. Menos que como, más hambre tengo. Si no había tomado mucho líquido durante el día, entonces llegué al departamento ayer, me daba mucha sed. Así que tampoco había dormido mucho últimamente. Mi señor estuvo en la clínica, entonces no dormí bien. Entonces me daba mucho sueño. Esos son los apetitos del cuerpo, de la carne. Menos que lo tenemos, más apetito tenemos. Pero los apetitos espirituales son opuestos. Es decir, si uno no ora, le quita ganas de orar. Si uno no lee la Biblia, quita ganas de leer la Biblia. Si uno no va a la iglesia, quita la gana de ir a la iglesia. Entonces resulta que esos son hábitos que necesitamos seguir promoviendo. Después de la cuarentena esperamos que no hemos perdido nuestra disciplina y nuestro deseo de congregarnos. Y espero que cada uno en su hogar está usando su Biblia, está orando diariamente para no perder ese apetito. Entonces el pan, la mesa de panes de proposición a la mano derecha, habla de nuestra alimentación espiritual. A la izquierda estaba el candelabro, así que era algo de luz prendida. Juan 8:12, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y la luz aquí habla de dirección. Para que podamos seguir la voluntad de Dios necesitamos la dirección. En Juan 8, versículo 32 dice, conoceréis la verdad. Cristo es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de muchas cosas. Es como en Salmo 119, 89, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos de nosotros, especialmente acá en Iquique, cuando hay un apagón, de repente todo se pone muy muy oscuro? Esperamos que nosotros tengamos una linterna, por lo menos luz, para que nosotros sepamos el camino para tomar. Los autos trifocos, no sé si alguien ha andado por la calle de Pedro Prado en la noche, pero no es muy fuerte la luz allá. Entonces, menos mal, los autos también tengan sus focos para brillar donde están los hoyos, y yo te aseguro que hay hoyos allá en el camino. Entonces,
Nosotros necesitamos la dirección. Cristo es la luz, Él brilla, Él muestra todo lo que hay. La tinieblas huye ante de su luz. Entonces, incluso muchas veces como yo tenía antes una linterna de batería de autocarga, que hay que agitar la batería por agitar la linterna y esa estaba recargando automáticamente la pila de la linterna. A veces necesitamos agitarnos un poquito para que podamos tener las pilas, para que podamos recibir la luz. Después, la próxima cosa en el centro era incensario de oro. Todo que está hecho de oro habla de la divinidad de Dios. El bronce habla del juicio. Entonces aquí el incienso tenía que seguir la fórmula exacta. Incienso que ahora uno va a azufre y cualquier sentido de incienso de ciertos locales. Pero este incienso aromático de sabor suave, dulce, era ciertos ingredientes exactos y los sacerdotes tenían que hacerlo así. Y dos cosas. Uno, no podría usar la receta de este incienso por usos personales. No puede llegar a la casa y decir yo voy a hacerlo, sino era específicamente para el tabernáculo. Y si alguien ofreciera otro incienso que no seguía al pie de la letra, bajo la ley de Moisés, se llamaba fuego extraño. Y en ese caso era como expuesto a la muerte, porque Dios tomaba la cosa en serio. Entonces, ese incensario está hablando de nuestras oraciones. En ese sentido podemos ver de que en Romanos 8:26 dice que en nuestra debilidad muchas veces no sabemos cómo orar a Dios. Y el Espíritu ayuda en nuestra debilidad para entrar y arreglar, por decir, nuestras peticiones ante Dios. Pero en simbolismo habla de que Cristo es nuestro intercesor. 1 de Timoteo 2 y versículo 5 dice, hay un solo Dios y un solo intermediador entre Dios y el hombre. Está hablando de Cristo. En 1 de Juan 2, versículo 1 dice que, hijitos, no peques, pero si uno pecare, tenemos un abogado con el Padre. Así que uno que está intercediendo por nosotros, el Paracleto, que es Cristo, y el otro Paracleto, que es el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos el incensario de oro. Y después tenemos entrando el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, ahí está el arca. No está perdido. El arca está, el original está en el cielo. Y lo que fue hecho ahí en la tierra, no se sabe lo que pasó con esto. Ahora, adentro de ese es como una caja, también cubierto de oro. Adentro había la vara que reverdeció de Aarón, las tablas de la ley que Moisés tuvo que hacer la segunda vez, y un pote urna de maná. Y esto representaba la misma presencia de Dios, como mencioné hace poco, de que este fue capturado en los días de Elí, y decía la palabra Icabod. Icabod significa traspuesto en la gloria de Dios. Así que como la gloria de Dios en símbolo que estaba con los judíos ya no estaba, porque ellos habían alejado totalmente de Dios, de Jehová. Entonces, arriba de ese arca había propiciatorio, que también era la tapa, también cubierta de oro. Arriba de la tapa también había cuernos en cada esquina, tanto como dos querubines figurados, también cubiertos de oro, con las alas hacia adelante tocando. Y cuando yo pienso en ese propiciatorio, cada año el sumo sacerdote tenía que entrar y también tenía que ofrecer, rociando la sangre sobre los puntos de ese propiciatorio. Pero es muy interesante ver eso, porque resulta que ¿qué son los dos querubines, dos ángeles que están uno a cada lado mirando hacia adentro? Y me hace acordar de cuando Cristo resucitó de la muerte y evacuó de la tumba. Pedro y Juan llegaron corriendo. Juan quedó afuera, pero Pedro fue adentro, y lo que vio era un ángel a cada lado mirando. Yo creo que de lo que está pasando en el Antiguo Testamento es como una prevista de la resurrección de Cristo, y con los dos ángeles que están mirando justo donde fue puesto. Entonces, a través de este propiciatorio y todos los 7 muebles, ya tenemos un acceso
a Dios a través de Cristo, no a través de el tabernáculo terrenal. Hebreos 4:16 dice que podemos acercarnos con confianza al trono de gracia. Cuando el velo se rompió, el hombre común no pudo ver adentro del lugar santísimo, solamente una sola persona, el sumo sacerdote. Y dice en Hebreos 10, 19, 20 que el velo simboliza el cuerpo de Cristo, que cuando Él fue crucificado, el velo se rompió en dos partes, abriendo, y por la primera vez el acceso a vista, todos los judíos pudieron ver adentro del lugar santísimo. Y este es como Cristo, a través de su crucifixión, abrió totalmente para nosotros tener acceso a Dios. Y siempre por los méritos de Cristo, Hebreos 4:16, tanto como Hebreos 10, versículos 19 a 22. Y eso significa que nosotros debemos seguir entrando y con este encuentro con Dios que ya ahora es posible, no por los símbolos, sino a través del mismo Señor Jesucristo. Yo he contado en muchas ocasiones la historia de un hombre que trataba de llegar a solucionar el problema porque su esposa estaba gravemente enferma y él estaba en tiempo de guerra civil en Estados Unidos, y resulta que en ese tiempo él recibió un telegrama que necesitaba ir urgentemente para ver a su esposo, pero era justo en medio del guerra. Entonces habló con su sargento, que dijo no, categóricamente no puede salir ninguno en este momento. Así que él apeló a uno más alto, que era el capitán, y recibió el mismo mensaje, no, porque si uno se va, todos quieren ir. En su última oportunidad es que supo de que el mismo presidente de la Unión estaba cerca, a una distancia, y él quería tratar de poner su petición antes del presidente, Abraham Lincoln. Pero resulta que tratando de llegar allá no había forma ni forma, porque un soldado así no va a tener acceso a el hombre más importante del país. Entonces, sintiendo un poco rechazado, comenzando a volver, pensando que nunca más iba a ver a su esposa quizás en esta vida, cuando de repente se encuentra con un niño. Y el niño está mirando a un soldado y con una pregunta de curiosidad y decir, señora, ¿no eres tú un soldado, cierto? Entonces sí. Y si eres soldado, entonces mi pregunta es, ¿por qué está llorando? Y el hombre trató de empezar a dar su posesión, lo que estaba pasando, etc. Y la última esperanza es hablar con el presidente, y no había acceso ni caso. Entonces el niño lo tomó por la mano y dice, mire, yo puedo solucionar su problema, ven conmigo. Entonces el hombre estaba tan desesperado así, fue con el niño, y el niño no tomó por la puerta de entrada principal, pero fue por otra puerta. Entrando por ahí, igual había soldados, guardias, que cuando vieron a él, al niño, le dejó pasar. Después llegaron otros guardias más adentro, también vieron al niño, dejaron pasar. Llegaron al final el secretario, que está fuera de la oficina del presidente, y cuando de repente ve, y el hombre, el soldado no puede entender ni creer lo que está pasando. ¿Quién es ese niño? Entonces resulta que entrando allá el secretario, y él está mirando al niño, el niño está mirando allá y hace con un gesto con la cabeza, y puede entrar hasta ver al mismo presidente. La puerta se abre y el niño viene todavía con el soldado en su mano, entrando en la presencia de el presidente Abraham Lincoln. En ese caso, Lincoln está haciendo un trabajo en su escritorio y está mirando, dice, hola hijo Chad, ¿por qué viene a visitarme? ¿Y con quién estás? Y Chad, el hijo, dice, papá, tenemos un problema. Bueno, el presidente escuchó la petición del soldado con misericordia, y al final el soldado pudo ir y ver a su esposa. Y esa es una analogía de lo que pasa, que nosotros tratando por una y otra forma, tratando de llegar a ponernos ante Dios, un Dios santo, nosotros pecadores, no va a resultar, menos que nosotros entramos a través de un intermedio que es Cristo Jesús. Y eso son los 7 muebles. Los 7 muebles están mostrando el camino amplio, el Cristo Jesús, y sin Cristo nosotros no tenemos acceso, pero por eso
En capítulo 4, tanto capítulo 10, dice que debemos aprovechar de esa entrada que tenemos ahora y entrar en la presencia del Señor. Ahora, el tiempo se acabó, pero en verdad yo quiero leer un versículo más, porque en verdad ese solamente está hablando de los 7 muebles, y capaz vamos a tocar la segunda parte el próximo miércoles. Pero resulta que dice en eso de Hebreos nuevamente, de que para mí el versículo clave de todo este capítulo 9, y vamos en versículo 14. En capítulo 9 y versículo 14 dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Pero aquí viene la clave: para que sirváis al Dios vivo. Yo tenía la segunda parte del mensaje, pero ya se acabó el tiempo. Pero resulta que nosotros fuimos salvos para ser siervos, no solamente hijos, pero ser siervos. Y alguien, por ejemplo, quiere entrar en una institución como el ejército, como los carabineros, como el PDI, algo así, y hay ciertos requisitos. A veces alguien dice, no se puede porque hay un problema con deuda, o no se puede porque hay un problema con esto en sus antecedentes. Entonces, uno por uno, uno empieza a sacar, ya saqué la deuda, ya saqué mis antecedentes, ya limpié esto, ya tengo estas cosas, ya he cumplido. Todos los obstáculos han sido quitados, ahora puedo ingresar. Y eso es lo que está diciendo aquí. Todo obstáculo de nuestro pecado, la conciencia de malas cosas que hemos cometido, ya ha sido limpiado, ha sido sacado una vez para siempre. Y de esa manera nosotros podamos servir, porque Cristo dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Y después dice que debemos seguir su ejemplo. Debemos servir al Señor. Ojalá tuviera un poquito más tiempo, pero vamos a terminar con esto. Pero que todo lo que es el tabernáculo, hay un tabernáculo verdadero en el cielo con un mejor sacrificio, Cristo muriendo por nosotros, una vez, para siempre, para limpiar nuestra conciencia de obras muertas y malas, para que podamos servir a Dios con todo nuestro corazón. Piensen esto y vamos a seguir con el estudio el próximo miércoles.